¿Cómo escribir novela histórica? Me llamo Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de Editorial Letra Minúscula, el canal líder para escritores. En este vídeo quiero darte una serie de consejos que pueden ayudarte muchísimo a escribir una novela histórica de éxito. La novela histórica es una obra literaria que centra su acción fingida, real o imaginaria, en un entorno histórico realista que es en el pasado. Por lo tanto, ¿cómo deberías tú trabajar tu novela histórica? En primer lugar, la documentación. Si es importante documentarte en cualquier tipo de novela, la novela histórica es absolutamente fundamental. Necesitas dedicar un tiempo a leer libros sobre la época en la cual transcurre tu obra. Por ejemplo, si tu obra pasa en la Guerra Civil Española, pues tienes que leer libros que hablen sobre la Guerra Civil Española. Manuscritos, documentos oficiales, leyes. Y no debes limitarte únicamente a Internet. Muchas veces algunos escritores noveles o sin experiencia únicamente se documentan por recurriendo a Wikipedia. O sea, entro en Wikipedia y leo sobre la Guerra Civil Española y eso ha sido mi documentación. No. Necesitas hacer una documentación en serio. Igual necesitas dedicar 6 meses o un año solamente a documentarte. Una buena documentación se nota mucho cuando se está escribiendo la novela. Te ayudará muchísimo a enriquecer la trama, la historia y le dará muchísima más profundidad y credibilidad a tu novela. Por lo tanto, el trabajo de documentación es básico. En segundo lugar, lo que podrías hacer es visitar los sitios en los cuales transcurre tu novela, ir a museos, hablar con personas que han vivido esa época, el tener testimonios. De primer lugar, puede ayudarte muchísimo. Si tú vas a escribir, no sé, sobre la batalla del Ebro, pues de la Guerra Civil Española, pues si vas al lugar en el cual transcurrieron las batallas, si vas a museos, si hablas con gente que ha vivido esa época, si todavía están vivos, puede ayudarte muchísimo a tener testimonios de primer lugar, de primer orden, que enriquezcan tu novela. No es lo mismo leer un libro sobre algo que ir al lugar en el cual ha transcurrido y verlo con tus propios ojos. Eso puede darte una visión de las cosas completamente distintas. Luego también deberías escoger muy bien al personaje principal y a los secundarios. Tienes que tener muy claro quién va a ser tu protagonista, quiénes son los personajes secundarios y trabajar esos personajes. Este es un consejo que sirve para cualquier tipo de novela. Los personajes son el motor de la historia y esos personajes deben comportarse como lo harían los personajes de esa época. Su manera de hablar, su manera de ver el mundo tiene que ser compatible con la época en la cual se encuentran. Y también sus prejuicios, o sea, no piensa igual una persona que está en la Edad Media que una persona del siglo XXI. Y por lo tanto, la manera de expresarse, su visión del mundo tiene que ser adecuada a la visión del mundo en la cual está transcurriendo esa novela. De esa forma evitarás un error que cometen muchos autores de novela histórica, que es caer en anacronismos, caer en cosas que son de ahora, pero puestas en épocas donde no encajan. Si no tienes una buena documentación y no sabes cómo hablan ni cómo piensan los personajes de esa época, puede ser muy fácil para ti caer en anacronismos que den pues mala imagen de tu obra y hagan que sea mucho más pobre. También es muy importante leer novelas de esa época, si existen textos que nos ayuden a entender cómo pensaban y cómo sentían los personajes de esa época. Otro consejo que te daría es que consultes a expertos. Si tú vas a escribir sobre un tema histórico, no sé, templarios, habla con expertos en templarios. Queda algún día con algún profesor universitario, algún estudioso, alguien que se haya especializado en trabajar ese tipo de época, esa época y que la conozca muy bien. Hay personas que saben muchísimo y que pueden estar encantadas de transmitirte sus conocimientos. No tengas miedo ni vergüenza en contactar con personas expertas que conozcan la época en la cual tú vas a ambientar tu novela. También es muy importante que hagas una planificación de tu libro.
Y esto es aplicable a la novela histórica y a cualquier tipo de libro. Planifica bien tu obra, planifica todo lo que va a suceder, trabaja los personajes, trabaja la época, trabaja la ambientación. Luego también tienes que intentar que la idea sea original y, si puede ser, buscar una época histórica que esté poco trabajada. Por ejemplo, novelas históricas que pasen en la Guerra Civil Española hay muchas, pero hay muchos acontecimientos históricos que pueden ser interesantes para tu público que se han tratado muchísimo menos, sobre los cuales hay menos literatura y quizás podría ser muy interesante para tu público conocerlos. Por lo tanto, las claves fundamentales para escribir una buena novela histórica son la documentación y la planificación. Gracias por escucharme, hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.